Salvador, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias, las noticias ligeramente anecdóticas en las que no siempre nos detenemos y que, sin embargo, queremos que tengan su pequeño espacio aquí en Radio Sefarad. Y ese espacio es el lunes para intentar empezar con buen pie la semana. Y en estas noticias anecdóticas les empiezo hablando de un genealogista llamado Drew, que dice que hace lo que habría sido imposible en la era de polvorientos archivos y rechinadores visores de micropelícula. Dice, ha hallado a tantos de sus parientes que necesita una base de datos de computadora para mantener el rastro de todos ellos. Dice que son 1.700.000 parientes que ha hallado, porque, ojo, los ha hallado a lo largo de toda la historia. Bueno, la cuestión es que Drew ha encontrado a estos gracias a un cibersitio comercial de genealogía que se llama Ancestry.com, que se jacta de tener el banco de datos más numerosos de antecedentes familiares en todo el mundo. Tiene más de 4 millones de registros. Entre los 725.000 suscriptores de la compañía hay quienes dicen que han descubierto que descienden de la realeza. Qué curioso, también algunos descienden de pasajeros del Mayflower, ya saben, ese primer barco en arribar, y otros dicen que Butch Cassidy es primo lejano. Bueno, Drew ha utilizado Internet para comunicarse con los familiares dispersos y dice que la genealogía en Internet puede ser extremadamente productiva. Con esto coincide, y esto lo sabemos todos porque muchos de nosotros nos hemos puesto a investigar a ver si hay alguien con el mismo apellido lejano, en alguna lejana tierra, que a ser posible tenga algún puesto importante o algún Nobel o algo de que jactarse. Bueno, pues Dick Eastman, que escribe en línea una carta informativa sobre genealogía, dice que depende en gran medida de dónde provengan los antepasados del interesado, si es práctico o no es práctico Internet. Con ello, precisamente los judíos se enfrentan a ciertas dificultades de archivos. Dice que Internet es estupendo para Estados Unidos, particularmente Nueva Inglaterra, y que es efectiva para Gran Bretaña, Irlanda, pero que si los antepasados que uno busca provienen del sur de Europa, de África, de Asia o incluso de Canadá en algunos casos, pues puede que no se obtenga ningún resultado. Y el caso es que, precisamente el caso ejemplo que trae esta nota de Associated Press, que es donde hemos podido leer esta noticia, es el caso de Herbert Hubscher, que es un ingeniero eléctrico retirado que vive en el estado de Nueva York y que estuvo investigando, pero se halló en esta situación de estar perdido cuando empezó a investigar sus antecedentes familiares. Los más distantes que pudo identificar eran judíos ucranianos que vivían en un pueblo cerca de la frontera rumana alrededor de 1830. Dijo que en general, explicaba Hubscher, en general los antecedentes escritos de judíos tienden a interrumpirse alrededor de 1800, o sea, más o menos 50 años antes o 50 años después, y explicaba que era muy difícil encontrar sus antepasados. Pero no estaba contento con no encontrarlos y decidió indagar más gracias al ADN. Y bueno, los exámenes de ADN han posibilitado que se encuentren otras líneas de parentesco cuando se terminan los registros escritos. Bueno, pues Hubscher puso examen su perfil genético con la empresa Family Tree DNA, o sea, de ADN, en Houston, y encontró que coincidía con otro individuo en el banco de datos de la firma, que es un londinense nacido en Sudáfrica llamado Iserov. Bueno, lo curioso es que los dos tenían unas anomalías características en su mapa de ADN, y esto permitió identificar otras coincidencias cuando otros clientes se sumaron a la base de datos. Ahora, al parecer, han hallado a más de 40 familias muy relacionadas entre sí, todas con las mismas anomalías, aunque no especifica este artículo cuáles son, y el caso es que casi todas son judías y casi todas rastrean su linaje a Europa Oriental, aunque dicen que hay una que viene de Puerto Rico. Sospecho que es la única que no es judía. El caso es que un análisis estadístico de todos los datos genéticos han revelado que, aunque se llamen Hubscher o Iserov o Volinsky o Rosa, todas las familias compartían un antepasado común que probablemente vivió hace 4 o 5 siglos, explicaba, y según ellos piensan que en general son descendientes de judíos sefardíes que vivían en España antes de la Inquisición.
Bueno, es curiosa esta manera de investigar. Lo curioso también el artículo, más allá de que los judíos sean los más difíciles de encontrar en Internet, aunque la verdad es que abundan apellidos judíos, pero bueno, precisamente debe ser esa necesidad de encontrar las raíces de dónde viene uno y la dificultad de hacerlo lo que hace que abunden esos nombres. Pero el caso es que Drew, uno de los primeros, el que sí ha conseguido encontrar a no sé cuántos, a 1.700.000 parientes en el tiempo, dice que todos estamos vinculados con la realeza. Creo que eso es un poco exagerado, no sé si todos, pero bueno, él explica que todo monarca francés desde el siglo X es descendente de Carlomagno, así que también lo es Guillermo el Conquistador, de manera que todos los monarcas franceses y británicos desde esa época son descendientes de Carlomagno. Y según dice, 18 presidentes estadounidenses, 14 primeras damas, Walt Disney, Colin Powell y Brooke Shields también, que al parecer han sido investigados a fondo por algunos genealogistas, pues pueden rastrear su ascendencia en Carlomagno. Bueno, no sé, es curioso la noticia, no sé si es para tomársela demasiado en serio, pero por lo pronto llama la atención la investigación genealogista y siempre pues es simpática. Bueno, seguimos, una brújula, vamos a hablarles de una brújula que va a señalar siempre a Jerusalén. Esta noticia la hemos podido leer en noticiacristiana.com y es la historia de Moshe Hashim, que es un judío ortodoxo que dice que ha recibido inspiración divina para desarrollar lo que él va a llamar la brújula de Jerusalén. Él dice que lo más importante es recordar que hay que orar por la paz de Jerusalén cada día y que ese es su deseo y que con esa brújula lo pueden pues ayudarse a hacerlo. Él empezó a pensar que sería maravilloso que esa brújula apuntara en una dirección que tuviera más significado para los judíos ortodoxos que simplemente el norte, una dirección más importante, y evidentemente se puso a pensar y dijo Jerusalén. Así que desarrolló un sistema de recalibración que mantiene la aguja de la brújula señalando constantemente en dirección a Jerusalén desde cualquier parte del mundo. No explica tampoco la nota cómo lo ha conseguido, simplemente la recalibración. Y bueno, pues el Hashim espera que la brújula sea un recordatorio visual de lo que dice la Biblia dice sobre Jerusalén. Más cosas, seguimos. Conviene tener esa brújula sabiendo que apunta hacia Jerusalén porque los datos económicos son interesantes. Las predicciones sitúan el crecimiento de Israel en torno al 5% en 2007. Siguiendo las predicciones ya publicadas por distintos organismos, el Ministerio de Hacienda de Israel anunció un crecimiento, como les decía, del 5% para el 2007, después de haber crecido un 5,1% en el 2006. Según afirmaron, la situación económica mundial unida a la demanda interna hacen posible que esa proyección sea alcanzable. Han añadido que el crecimiento en los salarios reales, el incremento del empleo, la reducción de la tasa de desempleo y la baja tasa de interés apoyan un crecimiento mayor de la demanda interna. El Ministerio advirtió, sin embargo, que la tasa de crecimiento proyectada por el 2007, igual que la del 2006, es menor que la tasa de crecimiento potencial, en general debido a la ralentización del crecimiento en los mercados globales, a la aparición del shekel. Y también afirmaron que la guerra contra Hezbollah, la llamada Segunda Guerra del Líbano, ha supuesto un coste para la economía de un 0,7% del PIB en términos anuales, lo que son unos 4.000 millones de shekels. También predicen una inflación inferior al 1,3% objetivo para el 2007 y la tasa de desempleo va a caer del 7,4% durante el último trimestre hasta el 7,4% durante el último trimestre del año. También estiman que la deuda pública va a caer del 86% en el 2006 al 84% en 2007. Sin embargo, sigue siendo una deuda pública muy elevada. Y vamos terminando con lo que realmente es una excelente noticia para los niños palestinos e israelíes, y es que llega Barrio Sésamo. La serie Barrio Sésamo, con la que muchos hemos crecido, uno de los shows infantiles con mayor proyección internacional de la historia, que ha llegado a más de 120 países del mundo. Ya estuvo en Israel, pero desapareció debido a falta de fondos, explicaron, pero Sesame Workshop en breve lo va a estrenar de nuevo en Israel, en territorios israelíes y palestinos, y así lo informaron Otro Press. Los muñecos ahí van a llevar mensajes tradicionales de este gran formato de Barrio Sésamo, o sea, lo que es delante, detrás, que hay que acostarse pronto, hay que lavarse los dientes, es un programa para los más niños, pero también va a tratar de suavizar el conflicto entre los pueblos, explicaban. La versión en Israel del programa va a contar en su nueva edición, además, con un personaje de origen árabe, por primera vez en la historia de Barrio Sésamo.
y en el país, y se va a llamar Mahboud, y va a hablar hebreo y árabe, y esperan que sea un modelo de convivencia e integración para los niños nacidos en una tierra que, como sabemos, está permanentemente en conflicto. Según el presidente de Sesame Workshop, Karim Nel, no han nacido con eso, y dijo que Barrio Sésamo trata del respeto y de la tolerancia, porque sabemos, dijo Knell, que la televisión enseña y la cuestión es el qué debe enseñar. Dice que abre una vía para mediar en temas de conflicto y, bueno, esto, y en palabras de Yuli Tamir, dice que va a enseñar a los niños a vivir juntos, a trabajar juntos y a colaborar los unos con los otros a pesar de las diferencias. Y, señoras y señores, con esta buena noticia, con estas noticias de los lunes, los dejamos. Esperamos que tengan una semana muy buena. Nos reencontramos el lunes que viene. Hasta entonces, ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarat. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las otras noticias, aquellas noticias marginales en las que no siempre nos detenemos y que queremos en Radio Sefarat que tengan su pequeño espacio. Y ese espacio es el lunes, porque generalmente son noticias que nos dejan una pequeña sonrisa para empezar la semana con buen pie. Bueno, generalmente, no siempre. Hoy, por ejemplo, voy a empezar con una noticia de la que seguramente ya han oído hablar y que no es precisamente una noticia agradable. Pero bueno, resulta que el grupo terrorista Hamas ha empleado un ratón Mickey, un poco diferente, pero un ratón Mickey, un doble del ratón Mickey, para difundir su mensaje de odio y de destrucción hacia Israel y hacia los Estados Unidos. La cadena Al-Aqsa, que maneja Hamas, bueno, pues tiene un programa matutino llamado Los Pioneros de la Mañana, y en él aparece este ratón Mickey que se llama Farfur. Bueno, es idéntico al ratón Mickey, ni siquiera se han tomado el trabajo de disimularlo del todo, es, digamos que está hecho con trazos un poco más burdos. Se presenta el programa junto a una muchacha y, bueno, este personaje llamado Farfur, este Mickey llamado Farfur, enseña la supremacía islámica, el odio de Israel y de los Estados Unidos y a los Estados Unidos. Fatah, por su parte, protestó, condenó el empleo del personaje y afirmó que Farfur no es profesional. No sé muy bien qué clase de crítica es esa, pues si se puede, pero bueno. Según explicó Abu Sumaya, que es director de la de comunicaciones de la Autoridad Palestina, liderada por Fatah, el espíritu nacionalista de los niños ha de desarrollarse de forma distinta. En este caso estamos bastante de acuerdo con él. El caso es que los Pioneros de la Mañana decían en uno de los últimos programas, decía: devolveremos a la comunidad islámica a su grandeza original y liberaremos Jerusalén, Dios mediante, liberaremos Jerusalén, Dios mediante. Desde Palestinian Media Watch, que es una organización que monitoriza los medios de comunicación palestinos, se condenó que el personaje aprovechara cualquier oportunidad para adoctrinar a los espectadores jóvenes con enseñanzas de la supremacía islámica.
Como el ratón Mickey tiene a Minnie Mouse, pues el ratón Farfur tiene a la ratona, supongo, un personaje femenino llamado Sarah. No, que a lo mejor es la chica que presenta con él. Yo no he visto el programa, así que como no puedo decir exactamente quién es, pero bueno, que ella explicaba que Alá nos preguntará el día de resurrección qué hicimos por la causa de los prisioneros palestinos. Bueno, esto es lo que enseñaban. El caso es que afortunadamente han retirado el programa. Así lo informó la agencia Reuters, ya que el ministro palestino de Información, Mustafa Barghouti, dijo que había ordenado a los responsables del programa suspenderlo hasta que el contenido fuera revisado. Él dijo que instó a Hamás a suspender el programa y que está mal utilizar un programa dirigido a los niños para transmitir mensajes políticos, yo más que políticos diría de odio. También la única hija en vida de Walt Disney, del creador del de verdad, de Mickey Mouse, que tenía otro discurso bastante diferente al de Farfur, Diane Disney Miller, criticó mucho el uso de la organización terrorista del Mickey Mouse palestino, el Mickey Mouse terrorista. Pero bueno, al parecer, si lo han eliminado, veremos qué pasa, esperemos que no haya cualquier motivo para que vuelva. Qué diferente esto de la noticia del lunes pasado, si recuerdan, de que se estaba planteando volver a emitir en Israel el programa Barrio Sésamo para enseñar mensajes de solidaridad y de convivencia entre los pueblos. Pues esperemos que gane Barrio Sésamo a Farfur. Seguimos, esta noticia después de Hamás, les vamos a hablar de un norteamericano, William Taylor Barry III, que tiene una idea, tiene un plan de paz. Así no ha escuchado a Ehud Olmert cuando el primer ministro pidió que por favor no presentaran todos los días un plan de paz diferente. Pues él, ni corto ni perezoso, está haciendo su propio plan de paz, un plan de paz un poco curioso. Les cuento, William Taylor Barry III, tiene 54 años, es oriundo de Nueva Orleans, viajó hace poco a Jerusalén en duelo por su esposa que había fallecido, y una vez en Jerusalén quedó impactado por la ciudad, por supuesto, pero también por el conflicto israelo-palestino. Entonces decidió elaborar minuciosamente un plan de paz. En el hotel Rey David, donde se alojaba, se encerró, agarró la Biblia y se encerró durante 3 días en una habitación de su hotel y elaboró un plan de 8 puntos para resolver este conflicto. Y dijo que su plan va a funcionar porque otorga una legitimidad bíblica al Estado de palestino. Y él dice que, además recuerda que su abuela era judía, con lo cual probablemente esto considera que le da más derecho a opinar. Bueno, el plan es el siguiente: crear una Judea que englobe a Israel y a los territorios palestinos, y que que Judea esté gobernada o regida por un rey judío. No crean que ha escatimado gastos, ha gastado más de $120,000 en pequeños regalos para hacerse presentar a los líderes de ambos bandos y para publicar su plan en un diario en inglés que es Palestine Times, imprimir unos 200,000 folletos y pegatinas publicitarios. Este hombre trabaja activamente para vender su programa a las partes en conflicto, llama a las puertas de dirigentes palestinos, israelíes, y no ha olvidado a los colonos ortodoxos que, según él, estarían encantados con este plan. También dijo que nadie le ha dicho hasta ahora que su plan sea una estupidez, pero se le ha sugerido que lo siga reelaborando. Él sostiene que la idea de un rey judío, de una Palestina que pudiera llamarse Reino de Judea, sería también, como les decía, el agrado de los colonos, porque a ellos se les garantizaría su seguridad, se les permitiría vivir en un marco ideal y en un reino que se remontaría a los tiempos bíblicos. Barry dice que por ahora los descendientes de la casa de David no abundan, así que su propuesta es que el rey Abdalá II de Jordania pudiera ser el monarca que necesitado para el futuro reino de Judea. El estadounidense afirma tener sangre real él mismo, se presenta como el vizconde Butevant, una ilustre familia cuyos orígenes, según él, se remontan a Carlomagno, y por el momento no parece haber interesado demasiado su plan a los responsables palestinos e israelíes, especialmente al ministro de Cultura y Deporte, Jaleb Mahadleh, que es el primer árabe israelí en ocupar una cartera gubernamental, a quien Barry le envió personalmente una copia. William Taylor Barry III, eso sí, tiene que volver a los Estados Unidos, pero ha dejado un delfín al cargo de su plan para que no caiga en saco roto, para que no se olvide, y ha hablado con un empleado del hotel Rey David, Moshe Torchman,
que es quien se va a encargar a partir de ahora de moverlo y de que la gente llegue a los oídos de las personas. Quién sabe, cualquier intento puede ser bueno. La verdad es que es curioso el personaje. Bueno, más cosas. Un premio importantísimo, la más alta gratificación académica israelí, pues ha sido otorgada para el profesor Shalom Schwartz y el profesor Amnon Cohen, ambos de la Universidad Hebrea. Schwartz se encuentra entre los más grandes psicólogos sociales de Israel y del mundo, especifican. Nació en Estados Unidos y comenzó en el 52 sus estudios en literatura comparada y también estudió lengua y literatura hebrea y un seminario de judaísmo, y en sus estudios de posgrado eligió especializarse en psicología social. Y lo más interesante es que se concentró en estudiar los factores que conducen al comportamiento altruista. Investigó qué es lo que caracteriza a las personas que realizan acciones sociales significativas, como dan los ejemplos de donar médula ósea, ayudar a ciegos y actividades de ayuda a la gente mayor. Lo interesante también es que, además de saber qué hace que una persona sea, vamos a decir entre comillas, buena, altruista, que se movilice, también esto ayuda a entender proezas extremas. Especifica el artículo de la Agencia Judía de Noticias, que es donde lo hemos podido leer, ya que explica también casos como los justos entre las naciones, ya saben, toda aquella gente que arriesgó su vida para salvar a judíos durante el Holocausto. Por otra parte, el otro premiado, el profesor Amnon Cohen, de la Universidad Hebrea, también fue galardonado con el Premio Israel en el área de conocimiento de la Tierra de Israel. El profesor Cohen es un investigador que aportó al estudio de la Tierra de Israel en la época contemporánea y específicamente en el periodo otomano. Su estudio, dicen, constituye un gran progreso en la historiografía de Israel y del Imperio Otomano, precisamente. Nació en Tel Aviv en el 36, recibió su educación académica en la Universidad Hebrea y dirigió el Instituto Truman para el Avance de la Paz, en el que se desarrolló con nuevos marcos de investigación, con mucho énfasis en el Oriente Medio contemporáneo. Y vamos terminando con una última noticia. Si recuerdan, la semana pasada la arqueología se volvió loca pensando en la tumba de Herodes, que había sido descubierta, y que amargamente reflexionaba el director de la excavación, que se había vuelto todo el mundo loco hablando de esto, porque Herodes era un personaje famoso porque salía en la Biblia, pero que cuántos otros descubrimientos importantes pasan de largo y nadie les hace caso, pues eso, porque no hay un Herodes, no hay una figura importante. Bueno, pues nosotros nos hemos hecho eco y traemos aquí una noticia que también tuvo lugar esta semana, pero que obviamente ha quedado eclipsada, y no porque sea menos importante. Les cuento, durante las excavaciones de salvamento que se están llevando a cabo, que está llevando a cabo la Autoridad de Antigüedades de Israel en un barrio en Jerusalén, con el objetivo de instalar una infraestructura de vías de ferrocarril, se han expuesto ruinas de un asentamiento judío que existía allí después de la destrucción del templo y del periodo del Segundo Templo. Estas excavaciones, que han sido dirigidas por la compañía Moria en representación de la Municipalidad de Jerusalén, dejó al descubierto una franja de 400 metros de largo correspondientes a este asentamiento, donde es posible apreciar, explican, una red de calles, pasajes, edificios residenciales, edificios públicos e incluso baños rituales. Se trata hasta el momento del asentamiento judío más grande de ese periodo, descubierto en las cercanías de Jerusalén, y basados en las evidencias arqueológicas parece ser que sus residentes pertenecían a las clases acomodadas de la población judía. La directora de las excavaciones, Rachel Barnatán, informó que se descubrieron numerosas vasijas de piedra y un tesoro de monedas, y entre esas monedas figuraba una concreta de oro que tiene un parecido muy grande con el emperador Trajano, y es la segunda moneda de ese tipo que se encuentra hasta el momento en las excavaciones en Israel. Al parecer, un gran asentamiento judío siguió existiendo bajo el mandato militar romano en este lugar cercano de Jerusalén, y dicen los expertos que los judíos que ahí residían aparentemente continuaron con sus prácticas y rituales religiosos característicos de ese mismo periodo. Y con esta noticia arqueológica, señoras, señores, terminamos nuestras noticias de los lunes. Ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad, y que con las noticias de los lunes tienen una cita dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una excelente semana. Muchas gracias. עליך בוודאי גם בלילה גם ביום היא חולמת לחלום חלומה הוא אלם וכן רק להתחתן אלם לעולם וטבעת גם
בלילה קם ביום, היא חולמת על החלום, חלומה הוא אלם כן, רק להתחתן, אלם לעולם, וטבעת. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las otras noticias, aquellas con las que queremos empezar la semana, intentando mirar la actualidad desde otro prisma, intentando fijarnos en noticias que a veces no nos ocupan o no tenemos tiempo para ocuparnos de ellas. Empezamos hablándoles de un plan, afortunadamente no ha salido adelante, para asesinar al primer ministro Olmert. Un palestino de Gaza que tenía permiso de entrada en Israel porque trabajaba en la ONG Médicos Sin Fronteras fue acusado por un tribunal de Jerusalén de participar en un complot para asesinar al primer ministro israelí Ehud Olmert. Según la acusación, Maseb Bashir, de 25 años, residente en Dir el-Balá, en la Franja de Gaza, recopiló información y contactó con agentes extranjeros y conspiró para cometer el crimen. El sospechoso fue detenido el 19 de abril y confesó que fue reclutado por miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina y que lo enviaron a Israel para que recopilara información sobre las medidas de seguridad en la residencia de Olmert. Al ser estas medidas muy fuertes, que hacían imposible el magnicidio, explicaban, pues el grupo se planteó asesinar a otro israelí, en este caso un hombre que trabajaba en excavaciones arqueológicas en Jerusalén Este, y era un plan para el que Bashir, al parecer, se tuvo que entrenar en el manejo de pistolas y varias artes marciales. Todo esto lo informó el diario Jerusalem Post y, como les decíamos al principio, afortunadamente fue detenido a tiempo. Más noticias: mejora la posición de Israel en la lista de competitividad mundial. Siguen a la cabeza las economías de Estados Unidos, Singapur y Hong Kong, pero se ven amenazados por la rapidez con la que avanzan China, Rusia o la India. Esto según el anuario de competitividad de 2007 que fue elaborado por la Escuela de Negocios Suiza IMD. Israel subió en la lista, como les decíamos, pasó del 24 al 21 y, según dicen, esto expresa el éxito de las reformas y el auge de la economía a lo largo del año 2006, algo de lo que venimos haciéndonos eco desde hace tiempo aquí en Radio Sefarad. Al analizar los parámetros que la institución ha tenido en cuenta cuando confeccionó el informe, se aprecia que en Israel es el primer país en inversiones en investigación y desarrollo, en I+D, y ocupa el primer lugar en la disponibilidad de ingenieros en el mercado. El segundo lugar en la captación de capitales para el desarrollo de negocios y en el mismo lugar en el campo de tecnologías de información. Sin embargo, también aspectos negativos. Según el documento, Israel figura entre los últimos puestos de la nómina en cuanto a participación en el mercado de trabajo, y que es el índice de la desocupación y de las huelgas, el paro. Bueno, más cosas. Les hablo de carne kosher para los 5.000 judíos de China que están de enhorabuena. Les van a llevar carne. Viene desde Uruguay. La empresa cárnica uruguaya Safe Foods es la que se va a encargar de alimentar a estos 5.000 chinos judíos practicantes, y las primeras 15 toneladas de carne del frigorífico uruguayo Canelones salen de Uruguay el próximo 24 de mayo. Así lo informó la agencia EFE, que entrevistó al presidente de Safe Foods, Conrado Beckerman. Beckerman explicó que además de servir a la comunidad judía en China, hay un gran sector entre la élite de consumidores chinos de alto poder adquisitivo que está interesado en consumir carne uruguaya reparada según el rito kasher, porque ellos la identifican como un producto de máxima calidad, sobre todo con garantía sanitaria. Contar con las asépticas medidas de la ley kosher es un lujo valorado por muchos de los consumidores de carne importada de este gigante asiático, porque ahí las normas son menos estrictas que los estándares de países como en Uruguay, que prohíbe, entre otras cosas, hormonar el ganado o incluso alimentarlo con grano. Gran parte del mercado chino lo acapara en la actualidad Australia, que además, sus reses no se crían en pasto al aire libre, cosa que sí hacen las uruguayas. Y bueno, al parecer llevar esta carne kosher a China es complicado porque el certificado, ya saben que lo tiene que dar un rabino que va especialmente desde Israel, es uno solo para toda América del Sur, explicó Conrado Beckerman. Quien estaba muy contento era Shalom Greenberg, rabino de la comunidad judía de Shanghái. En Shanghái hay unos 1.500 judíos, que dijo que la llegada de la carne uruguaya a China es muy importante
y que en China tienen una cantidad muy limitada de carne kasher, con lo cual ahora pues van a poder respirar más. El 90% de la carne que se consume en Israel, por cierto, es de Uruguay también. El otro 10% viene de Brasil o de Argentina. Más cosas. Les hablo de un premio. Angela Merkel ha ganado un premio en Israel. La canciller alemana recibió un título de doctor honorario en filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén por su dedicación a lo largo de su vida a los principios de la democracia y en reconocimiento por su calidad y constante amistad con el pueblo y con el Estado de Israel. La ceremonia tuvo lugar en el campus del Monte Scopus de la universidad y la presentación fue realizada por el presidente de la Universidad Hebrea, el profesor Menachem Magidor, y el rector Chaim Rabinovich. Merkel dijo que era un honor especial recibir un título por la Universidad Hebrea, ya que según ella es el primer título de esa índole que tiene, y dijo que la Universidad Hebrea es su universidad también. La canciller prometió que siempre permanecerá fiel en la lucha contra el racismo y el antisemitismo en Alemania y al derecho de Israel a vivir en seguridad y con honor, dijo. También destacó que la Universidad Hebrea fue formalmente abierta hace 82 años y el mismo día en el que ella le dieron el premio, y bueno, habló de que en sus comienzos tuvo estrechos lazos con Alemania, citó en particular los nombres de Albert Einstein y Martin Buber, y entre los padres fundadores de la universidad. Hoy la universidad continúa siendo un centro líder de estudio e investigación que tiene lazos comunes con investigadores y fundaciones alemanas. El presidente de la universidad pues habló de Merkel como una gran líder de Alemania y de la Unión Europea y dijo que es una campeona de la democracia. Como ven, todos hablaron bien de todos. Y terminamos con una pequeña curiosidad que pudimos leer en un boletín enviado por la Embajada de Israel en Argentina, donde explican que una investigación guiada por profesores del Departamento de Problemas de Aprendizaje llegaron a la conclusión, después de analizar a varios estudiantes, que los alumnos que hablan ruso, que las personas que hablan ruso tienen más posibilidades para aprender otro idioma. Los alumnos cuya lengua materna es el ruso, que además aprendieron a leer en ruso, porque los que no aprendieron a leer no tienen tantas facilidades, y parece ser que lingüísticamente hablando existe en el idioma ruso una complejidad entre la letra y el sonido que lo distingue como único por su composición y estructura entre el sonido y la letra, y no sucede lo mismo si el niño, por ejemplo, no sucedería lo mismo si el niño supiera leer inglés, ya que el inglés es considerado como un idioma no usual, dicen, respecto a la relación entre la letra y el sonido. En fin, que los que leen ruso tienen más facilidad para aprender otros idiomas. Señoras, señores, hasta aquí este lunes. Muchísimas gracias por su atención. El lunes que viene les traemos más noticias. Hasta entonces, que pasen una buena semana. Gracias.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las otras noticias, aquellas en las que la actualidad más candente no nos permite detenernos a lo largo de la semana, pero con las que queremos empezar el lunes dándoles la información. Por cierto, que la primera noticia que traemos no es nada buena. Hablamos de una sinagoga quemada en Suiza. Simplemente comentar que las últimas investigaciones dicen que, aunque se mantiene abierta otras líneas, pero que en principio no era, como se había sospechado inicialmente, un acto intencionado, sino que al parecer, según la policía, dicen que lo que destruyó la sinagoga, la mayor sinagoga de Ginebra, fue un accidente, aunque, insisto, mantienen abiertas otras líneas de investigación. El incendio se originó de madrugada, no provocó víctimas, aunque sí importantes daños materiales y, entre otras cosas, destruyó la entrada principal y dañó otros espacios contiguos sin llegar a alcanzar la sala de oraciones, afortunadamente, que estaba situada en un edificio adyacente. La intensidad del fuego hizo pensar inicialmente que se podía tratar de un acto intencionado, pero la teoría se atenuó al final de la semana pasada después de que se encontrara simplemente un foco como origen del incendio. El foco además se originó muy cerca de un gran armario eléctrico, según las fuentes policiales, y por otra parte, insistían que no descartaban ninguna hipótesis, pero estaba cobrando más importancia la del accidente. Es una sinagoga, la más grande de las 5 que hay en Ginebra, y que se construyó en 1972. Nunca había tenido ningún problema ni amenaza y ni siquiera había un sistema de vigilancia, según señalaron los mismos miembros de la sinagoga. En fin, seguimos. Les vamos a hablar de una noticia que seguramente ya han leído a lo largo de la semana pasada en algún lugar, y es que una de las empresas más importantes española, la empresa española Zara, que además es una de las más populares en Israel, es una tienda de ropa, pues se ha tenido que disculpar ante la comunidad ultraortodoxa judía en Israel por haber incurrido en un grave pecado, que es mezclar algodón y lino en una misma prenda. La mixtura está terminantemente prohibida al ser considerada un híbrido que va contra natura. La compañía tuvo que publicar varios anuncios en los principales medios ultraortodoxos en los que advertía a este grupo que había estado vendiendo un traje para hombres en los que se encuentra esa mezcla prohibida. Dio esta noticia la semana pasada el diario israelí Ma'ariv, donde pudimos leerla, y se leía el anuncio de petición de perdón de la empresa Zara, que decía lo siguiente: la empresa Zara lamenta el error y asegura a sus clientes en Israel, y en particular a los ortodoxos, que hará todo lo que esté en su mano para que no se repita el caso. Zara entró en el mercado israelí en 1997, hoy es la principal cadena de ropa en Israel, con 15 tiendas, 900 empleados y un volumen de ventas de $340 millones anuales, y después de haberse disculpado seguramente seguirán vendiendo mucho. Más cosas, les hablamos ahora desde aquí, desde España, de un cementerio, una necrópolis cuyo origen judío ha sido confirmado la semana pasada en Córdoba. El doctor en Filología Semítica, secretario de la Sociedad Catalana de Estudios Hebraicos, Jordi Casanovas y Miró, aseguró en las Jornadas de Patrimonio en Córdoba que no cabe duda sobre el origen judío de la necrópolis aparecida en las obras de Ronda Sur. Según Casanovas, la tipología de las tumbas y la posición de los restos, o también la situación del núcleo de inhumaciones en una zona accesible pero alejada del núcleo urbano, confirman que se trata de un cementerio de ritual hebreo y que además sería uno de los mayores en España en cuanto al número de tumbas. Había habido protestas en su momento porque decían que no había aparecido inscripciones funerarias. Pues según el experto catalán, según Casanovas, este hecho no es vinculante, porque hay muchas comunidades judías muy importantes, como la de Burgos, la de Palma de Mallorca o la de Zamora, que no cuentan con ninguna inscripción. Sin embargo, hay comunidades más pequeñas que disponen de decenas de ellas, con lo cual no sería la inscripción la que le dé validez como necrópolis judía o no. Casanovas indicó también que tras la expulsión de los judíos de España, en muchos casos las lápidas se reutilizaron para otras construcciones, como quedó documentado en muchas ciudades. También se mostró cauto respecto a la datación de los enterramientos. La necrópolis cuenta con unos 325 enterramientos, de los que ya han sido analizados 210, y el 10 de junio se recibirán los resultados de la datación de restos de varias tumbas con carbono 14.
Durante estas jornadas donde el profesor Casanova Simiró hizo estas declaraciones, la concejal de Cultura, María José Lara, presentó el número 1 de la revista Al-Yusana, que son monográficos de patrimonio arqueológico y etnológico, y una publicación que pretende recoger y divulgar la información relativa a las últimas investigaciones arqueológicas en la localidad. Más cosas, les vamos a hablar ahora desde México. Estábamos en Córdoba, ahora nos vamos a México para hablarles de un concepto distinto de la imagen, concepto distinto del documental, una especie de tour temático cinematográfico que fue inventado en Israel y que Rubén Kors llevó a México la patente de lo que se podría llamar como tour cinematográfico temático. 80.000 espectadores han pasado por esta experiencia en México, en la Ciudad de México. Está instalado en las salas de cadena Cinépolis, en el centro comercial Perisur. Se llama Cinema Park y bueno, pues empieza su segunda serie, Ser Humano, la increíble experiencia se llama. En el folleto explica que se explora en este ser humano el ser humano en varias dimensiones posibles. Son, por lo que he podido ver, son una serie de documentales que se ven un poco con la participación del público. No es simplemente llegar y sentarse y observar pasivamente, sino que también entran en juego un montón de sentidos y se utiliza mucho desde un punto de vista educativo para los alumnos. Son documentales producidos por Discovery Channel y por la BBC de Londres. Por ejemplo, la serie incluye visita a 6 salas que han sido acondicionadas para presentar el modelo creado en Tel Aviv, como les decíamos, que además es el primero que llega al continente americano. En una sala se puede ver la cinta Imaginación e Ingeniería, en la que se van a conocer obras de arquitectura importantes de varias ciudades. En ella se les ha añadido movimientos, sensaciones como la del agua, el viento. Y en la sala también hay una sala interactiva también que se muestra el juego de la vida, donde el público interactúa y a cada espectador se le proporciona un control remoto para contestar a las preguntas que aparecen en la pantalla. Hay una sala de 3 dimensiones donde se proyecta el increíble cuerpo humano y bueno, es un viaje al interior de uno mismo. En él se muestra pues el complicado funcionamiento de los sistemas que tenemos dentro nuestro. También hay una sala de música donde se puede ver el ritmo humano, en el que se plantea que la música es lo que nos hace diferente de otros seres vivos. Clones en la oscuridad, en ella se imagina uno lo que puede ser el futuro, de la mano con los avances científicos. Una sala que dice la nota, no hemos podido leerlo, una sala inspiracional, donde el propósito es dar ánimo a la gente para que haga lo que se compromete, realizar lo que parece irrealizable. Y daban el ejemplo de un muchacho, Jesse, un neozelandés de 17 años que se aventuró en dar la vuelta al mundo en un velero. Los documentales, les decía, son producidos por Discovery Channel, por la BBC de Londres y, bueno, según Kors, quien llevó este invento a México, se van a mezclar. Los recorridos tienen una duración aproximada de 4 horas, se ofrecen al público de lunes a viernes en horarios a partir de las 9:30 y fines de semana también. Y terminamos con una noticia cultural, Festival de Israel, donde habrá actuaciones de todo tipo. Bueno, pues nosotros destacamos dos representaciones españolas, una de un artista de Granollers de Barcelona que va a actuar el 7 de junio en el Centro Krieger de Haifa y el 9 en la Mediateca de Olón. También seguirá luego en Jerusalén y su obra, lo que él presenta son mágicas bombas de jabón. Son las pompas estas de jabón que uno sopla y que al parecer, según explicaban los organizadores, las palabras no pueden describir el nivel de imaginación inherente al espectáculo de Pep Bow, que en sus propias palabras mezcla sobre la escena magia, circo y teatro, y que ha elegido este espectáculo para lo que está siendo su primera visita a Israel. También va un grupo español que se llama Los Vivancos, que van a poner sabor español a este Festival de Artes Escénicas de Israel, donde participarán 90 espectáculos de 20 países. Los Vivancos es un septeto de hermanos bailadores acompañados de 3 instrumentistas, un vocalista, y presentan su espectáculo en el Teatro de Jerusalén. También estarán en Tel Aviv. Junto con España están Austria, Rusia, Canadá, Japón, Italia, Uzbekistán, Hungría y bastantes otros países. Y dicen que hay una actuación estrella del festival
que termina el 10 de junio el festival, y son las acrobacias del grupo La Tropa de la provincia china de Wuhan, que va a estar ahí y que además es importante porque conmemora el 15 aniversario de las relaciones entre China e Israel. Y bueno, pues con este Festival de las Artes Escénicas de Israel nos despedimos. Señoras y señores, que pasen una buena semana. Ya saben que dentro de 7 días tienen otra cita en las noticias de los lunes, y hasta entonces se pueden seguir informando todos los días en Radio Sefarat. Muchas gracias y hasta la semana que viene.